Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la carrera de Ingeniería Geográfica. Según el instructivo número 1 de la materia de cálculo, vamos a realizar el ejemplo 2.10, el inciso 2.10, y la realización de dos ejemplos de los 15 ejercicios que tienen para la entrega del cuaderno de prácticas, ¿no? Vamos a realizar el inciso G, que es justamente la mitad, el cual dice, inciso G, sea la función f de 3x menos 7, eso es igual a 6x menos 6, y g de 4x menos 1, eso es igual a 20x menos 3. Indica el ejercicio que tenemos que hallar f compuesto de g de x. ¿Ya? Entonces, como indica la teoría, tenemos dos funciones, pero que no están relacionadas con f de x, por ejemplo, ¿no? En esta primera función tenemos f de 3x menos 7. Entonces, lo que se recomienda es realizar el cambio de variable, ¿no? Entonces, vamos a cambiar tanto para la función f y g las variables u y b. Entonces, si u es igual a 3x menos 7, 3x, cambiar con este color, 3x menos 7, y b es igual a 4x menos 1, entonces despejamos los valores de x, ¿no? X va a ser igual a u más 7 sobre 3, punto coma, x va a ser igual, este que está restando pasa a sumar y es b más 1 sobre 4. Posteriormente, como ya tengo despejadas los valores de x, hago el cambio respectivo, ¿no? Entonces, dice, si f de u, porque estoy nombrando a esto como u, va a ser igual a 6 veces, en x, pero en vez de x es u más 7 sobre 3 menos 6, ¿no? Esa sería la función f original, ¿no? Entonces f de u va a ser 6 veces x, y en vez de x, la variable x despejada, menos 6, coma, y para la otra función, g de b chica, g de b chica, va a ser igual a 20, paréntesis, en vez de x coloco la variable despejada de x en términos de b más 1 sobre 4 menos 3. ¿Sí? Entonces hago algunas operaciones, 6 entre 3 es a 2, y 20 entre 4 es a 5, y f de u, finalmente, f de u es igual a 2u, voy a multiplicar este producto, que es 2u, más 2 por 7 es 14, menos 6. Muy importante este menos 6, ¿no? Punto coma. Y g de b va a ser igual a 5b más 5, menos 3, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, estoy utilizando la función original, ¿no? 20x menos 3. Entonces, la simplificación me da esta operación para tener finalmente f de u igual a 2u, y 14 menos 6 tenemos más 8. Y finalmente g de b es igual a 5b más 5 menos 3 tenemos 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores de f de u y g de b. Entonces lo que indica la teoría, voy a anotar acá, es que f de u es igual a f de, si quieren, x, o también f de a. Y si yo tengo una variable g de b, también puede ser g de x.
o también puede ser G de A, G de B, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que una vez que tengo estas funciones, también puede cambiar la letra, ¿no? Si alguien desea, también puede llamarlo F de P, ¿no? Es indistinto. Entonces voy a nombrar, en vez de U a X, 2X más 8. Lo mismo pasaría con G, entonces G de X va a ser igual a 5X más 2, ¿no? Finalmente, lo que me dice el ejemplo, ¿no? Finalmente me dice hallar F compuesto de G. Entonces, dijimos que voy a borrar esta parte, esta sección de las aclaraciones de los cambios de variable en las letras, y el enunciado dice que una función F compuesta de G es igual a una función F sub G, ¿no? En términos de X. Eso significa que esta función se inserta dentro de esta otra, ¿no? La composición de las funciones, ¿ya? Entonces, dice ahí, finalmente, F compuesto de G, entonces, G de X se inserta dentro de esta función. Entonces, F compuesto de G va a ser igual a la función macro, que en este caso es la que está afuera, 2 paréntesis, y en vez de X coloco 5X más 2. Y lo que me resta sería más 8. Entonces, F compuesto de G, en términos de X, va a ser igual a 2 por 5, 10X, más 2 por 2, 4, más 8. Entonces, F compuesto de G, en términos de X, va a ser igual a 10X, más 8, más 4, 12. Y esa sería la respuesta, que también ustedes la pueden verificar en el texto, en el libro, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo que lo pueden utilizar para su práctica, ¿no? Ahora vamos a pasar con otro ejemplo, el ejemplo del inciso N, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, voy a empezar a borrar esto, ¿no? El ejemplo del inciso N indica sea una función, inciso N, sea una función G inversa de 5X más 4, dice que es igual a 5X más 7. Y la otra condición es que F menos 1 inversa compuesta con G de X es igual a X cuadrado menos 12X más 37. Hallar F de X, el valor, ¿no? Hallar el valor o la función de F de X. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar primero un cambio de variable en esta función, posteriormente hallar la inversa. Bueno, ya tenemos acá la inversa, entonces tenemos que hallar la función normal, posteriormente hacer un cambio de variable, luego utilizar ese valor acá y posteriormente hacer otro cambio de variable, ¿no? Y finalmente hallar la inversa. Y es un procedimiento sencillo. Y bueno, empezamos primero con el cambio de variable, ¿sí? Ahí tenemos que hacer el cambio de variable en 5X más 4. Entonces, U es igual a 5X más 4. Entonces, si despejo X de esta ecuación, X es igual a U menos 4 sobre 5. Entonces, U menos 4 sobre 5 sería la función a la cual estoy cambiando, y defino que G inversa, G menos 1, de U,
o sea, ya estoy en términos de u, es igual a 5, y el mismo caso anterior, en vez de x utilizo el cambio de variable, u menos 4 sobre 5, más 7, no se olviden colocar toda la función, ¿no? Más 7. Sabemos que entre 5 y 5 se simplifica y tenemos g menos 1 de u es igual a u menos 4 más 7, que sería, bueno, por el tema del espacio, 7 menos 4 sería 3, más 3 positivo. Entonces yo tengo g menos 1 de u, que es la primera función, o sea, la g inversa en términos de u es u más 3. Dijimos que la letra no importa, entonces g menos 1 de x es igual a x más 3, ¿no? Entonces aquí tendría un primer paso. Si tengo la inversa, puedo también hallar la función original, que en este caso sería g de x, ¿no? Entonces, para g menos 1 de x, asimilo que esta es la variable y, que después se convierte en g menos 1 por el valor de la inversa, y y es igual a x más 3. Dijimos que si x es igual a y es igual a x en clases, si x es igual a y es igual a x, entonces esto se vuelve x, esto sería y más 3, ¿no? Entonces, si para hallar la función original solo tengo que despejar y, estoy yendo al retroceso de lo que es una función original. Entonces y es igual a x menos 3. Y es igual a x menos 3. Esta y se transforma, voy a colocar acá un asterisco, esa y se transforma en g de x, que sería x menos 3. Hasta ahí creo que no tengo ningún problema. Un poco repasando, podemos indicar que dice g menos 1 de u es igual a 5 veces el valor del cambio de variable en u más 7, y haciendo operaciones es u más 3. Si lo cambio en términos de u en vez de x, g inversa de x va a ser igual a x más 3. Si, como ya está la inversa, la vuelvo original, es un paso que tengo que retroceder y se vuelve g de x, x menos 3. Si ustedes cambian esta función g de x igual a x menos 3 y sacan su inversa, obviamente les va a salir x más 3, es la función inversa, ¿no? Entonces, si yo analizo este enunciado, que es el principal para poder hallar f de x, indica que g menos 1 compuesto con g, dijimos que es igual a f menos 1 compuesto con g. Y esto es igual a x cuadrado menos 12x más 37. Pero aquí hay una observación, ¿no? Si yo coloco f menos 1 de g, y el valor de g dijimos que es x menos 3, es el que hallamos, es igual a esta función dentro de esta otra. Entonces sería x cuadrado menos 12x más 37. ¿Sí? Entonces dijimos que al igual que este caso tengo que hacer un cambio de variable, ¿no? Para hacer un cambio de variable también puedo llamar u otra vez. Entonces f de menos 1 de u, ¿no? Y aquí hago el cambio. Si u es igual a x menos 3, entonces x es este que pasa a restar, pasa a sumar, se vuelve u más 3. Entonces f de u va a ser u más 3 al cuadrado menos 12 por u más 3 más 37. Voy a hacer operaciones. F menos 1 de u es igual a u cuadrado más, como es un binomio al cuadrado, sería 2 por 3, 6u, más 3 por 3, 9, menos 12u, más a menos, más por menos, menos, 2 por 3, 6, y 3 por 1, 3, más 37. Entonces, f de menos u en términos de u va a ser igual a u cuadrado. Aquí tengo menos 12 más 6, menos 6u,
Aquí tengo 37 menos 36 es más 1. Más 1 más 9 es más 10. Entonces dice f inversa de u es igual a u cuadrado menos 6u más 10. Dijimos que las variables pueden cambiar. En vez de u coloco x y no hay ningún problema. Entonces voy a hacerlo en este lado si es que alcanza. Dijimos que f menos 1 de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 10. Entonces, esta sería la función inversa. Esta es la función inversa que hemos hallado para el ejercicio, pero dice hallar la función original, o sea, hallar f de x. Para hallar f de x, tengo que hallar la inversa de esta función. Como vimos en clases, para hallar la función inversa de esta, necesito utilizar la ecuación, la fórmula de la ecuación cuadrática, que es la siguiente, ¿no? Pero primero vamos a despejar. F menos 1 de x se transforma en y este es igual a x cuadrado menos 6x más 10. Entonces dijimos que para hallar la inversa se transforman. Esto se vuelve en x, esto se vuelve en y cuadrado menos 6y más 10. Para hallar la ecuación de grado 2, necesito que que está sumando vaya a restar, y acá me queda 0. 0 es igual a y cuadrado menos 6y más 10 menos x. Y este voy a ponerlo en paréntesis. Esta x viene a restar y tengo 10 positivo. Entonces, esto se vuelve a, esto se vuelve b y esto se vuelve c. Voy a borrar esta parte, por favor. Espero que ustedes ya pueden volver a retroceder el video para poder ver y apreciar de mejor manera lo que estamos avanzando. Voy a borrar esta parte porque la pantalla ya no me alcanza. Y finalmente tengo los valores de ABC. Y recordemos, si quiero hallar y como la variable, dice que es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces y va a ser igual a menos b, que en este caso sería menos 6. Entonces menos 6 o menos por menos 6 sería solo 6, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 6 por 6, 36, menos 4, a es 1, como vemos allá, y c es 10 menos x. Sobre 2. 2, 1, ¿no? 2 por 1, 2. Y va a ser igual a, aquí empieza a distribuir, 6 entre 2 más menos raíz cuadrada. Y tengo 36, bueno, aquí puedo factorizar 4. Entonces va a ser 4 por 9, 36 menos 10. Aquí factorizo 4, entonces me queda menos 10 más x. ¿Sí? Y esto también sobre 2. Entonces y va a ser igual a 6 entre 2 es a 3. Voy a utilizar solo el valor positivo para el caso del ejemplo, más la raíz cuadrada de 4 es 2 entre 2. Y acá tengo, bueno, primero voy a colocar la variable x, y 10 y 9 menos 10 sería menos 1. Entonces 2 entre 2 es a 1, y tengo que y, que es igual a f de x, por definición de función, es igual a 3 más x menos 1. Y esa es la respuesta que ustedes pueden ver en el libro. Bueno, muchas gracias, espero que el video les haya gustado. De todas maneras, ustedes pueden retroceder el video las veces que ustedes quieran para poder entender y poder analizar este ejercicio. Con estos dos ejercicios creo que terminamos la primera parte de lo que es funciones. Después tienen el tema de la tabla de funciones para poder finalizar la práctica. Muchas gracias.